Este video está hecho con el fin de enseñar. No fue planeado para subirlo a YouTube, sino para una tarea de la escuela agraria. Por favor, si vienes con el fin de insultar o cosas parecidas, cierra este video. Muchas gracias. Hola seguidores de YouTube y compañeros de clase. Soy Gustavo. También conocido como Capitán Char en las redes sociales. En esta ocasión voy a hacer un trabajo colectivo para la clase de historia entre Gustavo, o sea yo, y mi amigo Bruno. Compañero de clase. Hola. En esta ocasión me he juntado con Gustavo, Capitán Char, para hacer la tarea de historia. Espero que les informe, ayude y que les guste. Mensaje personal para el profesor. Nos hemos tomado más de 3 horas de nuestro tiempo para hacer este trabajo. ¿No sería de más darnos un 12? Su historia. Los primeros pobladores de Egipto alcanzaron las riberas del río Nilo, por entonces un conglomerado de marismas foco de paludismo, escapando de la desertización del Sáhara. Las comunidades originales hicieron habitable el país y se estructuraron en regiones llamadas nomos. Pasado el tiempo y tras épocas de acuerdos y disputas, los nomos se agruparon en 2 protonaciones, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, para quedar finalmente unificados por Menes hacia el año 3100 a.C., considerado por los antiguos egipcios el primer faraón. Su prehistoria. Tras la progresiva retirada de las glaciaciones, se incrementaron los pastizales y las diversas poblaciones indígenas fueron concentrándose empujadas por el proceso de desertización del Sáhara. Existían diversas culturas indígenas identificables por sus diferentes utensilios, objetos cerámicos y ritos funerarios. El período neolítico, que comenzó en Canaán hacia el 9000 a.C., llegó a Egipto sobre el año 5000 a.C. Las crecidas del río Nilo como consecuencia de las lluvias en sus fuentes y las torrenteras de arcilla procedentes de Etiopía dieron lugar a ricas y fértiles tierras de limo. Se conviene que hacia el 4000-3500 a.C. existió una unificación del territorio a través de las previas comunidades locales, los nomos. El Bajo Egipto, cuyas principales ciudades eran Buto y Sais, y el Alto Egipto, con capital en Hieracómpolis, adoptando como principal divinidad a Horus. Conquistado el delta del Nilo, hacia el 3000 a.C., Menes, procedente de Tinis, será considerado por los epígonos de Manetón el fundador de la primera dinastía faraónica. Tutankamón. Tutankamón fue un faraón perteneciente a la dinastía 18 de Egipto, que reinó de 1336 a 1327 a.C. Su nombre original, Tutanjatón. Es posible que Tutankamón sea el rey Neburereya de las cartas de Amarna, y probablemente el monarca denominado Ratotis, Ratos o Atoris, que reinó durante 10 años, según los posteriores epítomes de la obra de Manetón. Si bien formalmente se define que la dinastía 18 finaliza con el reinado de Oremé, se puede afirmar con un alto grado de certeza que el joven Tutankamón fue el último faraón de sangre real de la dinastía. Ascendió al trono después del período de Amarna y devolvió a los sacerdotes de Amón la influencia y el poder que habían poseído antes de la revolución religiosa y política de Akenatón. Durante su corto reinado se creía que estuvo en manos de Ain Oremeb el poder, en el cual Ay administraba Egipto y Oremeb el manejo del ejército, pero en los últimos años, según las investigaciones de especialistas y arqueólogos, se ha puesto en escena a un joven faraón mucho más independiente e influyente de lo pensado anteriormente. Su reinado se caracterizó por un retorno a la normalidad en el plano socio-religioso después del interludio protagonizado por el monoteísmo de Akenatón. Dicho retorno fue paulatino, restaurando el culto y arquitectura de los templos abandonados pertenecientes a dioses como Amón, Osiris o Ptah, colocando en funciones a la casta sacerdotal y permitiendo la celebración de los ritos pertinentes. En el plano artístico, los cánones inaugurados bajo la égida de Amarna seguirían fluyendo hasta fundirse con los patrones tradicionales del arte egipcio. En las imágenes oficiales, la imagen del joven rey sería enfatizada constantemente junto a su gran esposa real, conjugando la herencia visual de Amarna, las imágenes de intimidad familiar de la pareja real visibles en tronos, sillas, cofres, etc., encontrados en la tumba real, con el mensaje político oficial de continuidad de la dinastía, claramente visible por la profusión de imágenes de Anges en Amón.
Tutankamón fue un faraón notable en la restauración y armonización del Egipto posterior al período Amarna, pero debido a su corto reinado y la usurpación de sus pocos monumentos por parte de faraones de la 19 dinastía, no fue conocido en épocas antiguas. El tamaño relativamente pequeño de su tumba sedimentada a través de los años fue la razón de que no fuera descubierta hasta el siglo XX, hasta que Howard Carter la encontró intacta en 1922. Su descubrimiento y los tesoros encontrados en ella tuvieron cobertura mundial en la prensa y renovaron el interés del público por el antiguo Egipto, convirtiéndose la máscara funeraria del faraón en la imagen más popular. El hallazgo de su tumba, casi intacta, fue un aporte fundamental para la comprensión de la historia y cultura egipcia. Posibilitó sacar a la luz una cantidad apreciable de joyas, muebles, armas y variados utensilios, permitiendo esto ampliar el conocimiento de esta civilización. Su religión. La religión del antiguo Egipto era un complejo sistema de creencias politeístas y rituales que formaban parte integral de la sociedad egipcia antigua. Se centraba en la interacción de los egipcios con varias deidades, quienes se creían en control de las fuerzas y elementos de la naturaleza. Las prácticas de la religión egipcia eran esfuerzos para proveer a los dioses y ganar su favor. La práctica formal religiosa se centró en el faraón, rey de Egipto, quien se creía poseía un poder divino por virtud de su posición. Este actuaba como intermediario entre su gente y los dioses y estaba obligado a sostener a los dioses a través de rituales y ofrendas para que mantuvieran el orden universal. El Estado dedicaba gran cantidad de recursos para los rituales y la construcción de templos. Los individuos podían interactuar con los dioses para sus propios propósitos, apelando por su ayuda a través del rezo o hacerlos actuar a través de la magia. Estas prácticas eran distintas, pero cercanamente relacionadas con los rituales e instituciones formales. La tradición popular religiosa creció de manera prominente en el curso de la historia egipcia mientras el estatus del faraón declinaba. Otro aspecto importante era la creencia en el más allá y las prácticas funerarias. Los egipcios realizaron grandes esfuerzos para asegurar la supervivencia del alma después de la muerte, proveyendo tumbas, ajuares, y ofrendas para preservar los cuerpos y espíritus de los fallecidos. La religión tuvo sus raíces en la prehistoria egipcia y duró más de 3,000 años. Los detalles de la creencia religiosa cambiaron con el tiempo mientras la importancia de dioses particulares ascendía y declinaba, y sus intrincadas relaciones cambiaban. Varias veces, ciertos dioses se volvieron preeminentes sobre otros, incluyendo el dios del sol Ra, el dios creador Amón, y la diosa madre Isis. Por un breve periodo, en la teología promulgada por el faraón Akenatón, un solo dios, Atón, reemplazó al tradicional panteón. La mitología y religión del antiguo Egipto dejó atrás muchos escritos y monumentos, junto con influencias significativas sobre culturas antiguas y modernas. Arte egipcia. Una de las características del antiguo Egipto fue su singular arte, con monumentales obras que generalmente tenían carácter simbólico, funerario o religioso. Aunque el concepto de arte es moderno, es perfectamente utilizable en la arquitectura, escultura, pintura y joyería egipcias, siendo muchas de sus realizaciones auténticas obras de arte y no simples trabajos de artesanía. El arte egipcio se caracterizó por la fijación de pilares o motivos constantes desde el inicio de la historia del Egipto unificado hasta el final de la dominación romana. Este lapso de casi 3000 años implicó un desarrollo en los patrones artísticos, los motivos, las figuras y las formas de expresión, con quiebres o innovaciones revolucionarias como fue el periodo amarniense, donde el arte sería totalmente innovador respecto a su herencia artística centenaria. Paleta de Narmer, clásica imagen del faraón destrozando a los enemigos. Es un motivo constante y claro ejemplo del arte como expresión del poder político. El conocimiento que tenemos del arte egipcio se debe, principalmente, a los materiales utilizados, sea piedra, caliza, arenisca o granito, metales, oro, electrón, cobre y bronce, madera, ébano y cedro, y otros no menos valiosos como marfil, fayenza y vidrio. Una faceta que caracteriza a la cultura egipcia es el constante esfuerzo por transmitir un concepto de tradición. Este esfuerzo se traduce en la adopción de ciertos modelos o imágenes a modo de iconos que se repiten en la sucesión de faraones.
Entonces, a pesar que la historia egipcia puede clasificarse en grandes etapas como los imperios antiguo, medio y nuevo, muchas de estas formas artísticas pueden repetirse ya que han sido transformadas en iconos. El arte como expresión del poder político. Ramsés II destruyendo a sus enemigos. La pose es similar a la de la paleta de Narmer, pero 1800 años de cultura egipcia ya habían transcurrido. Clásico ejemplo de un patrón artístico inmutable transformado en icono. Es una de las primeras vinculaciones desde el comienzo de la historia. Las ideas y las posiciones políticas vigentes darían el motivo principal para la elaboración de un sinnúmero de obras artísticas con una clara idea de propaganda. Bajo este enfoque, el eje principal es el motivo de la obra. Dicho motivo es el pilar fundamental de la misma y determina sus parámetros. La distribución de las imágenes en el plano, o superficie, a utilizarse, los tamaños de las imágenes a representar según un orden de prelación basado en la importancia de los personajes, y la utilización de ciertas formas a modo de síntesis del concepto a transmitir. La utilización del arte en obras de claro tinte propagandístico fue un elemento común. Durante el Imperio Nuevo era frecuente que las campañas militares tanto a Nubia como a Siria y Canaán fuesen representadas en las sucesivas ampliaciones de los templos de Amón en Karnak. Así, los consecutivos pilonos de tales templos fueron adornados con múltiples relieves donde el faraón reinante se encontraba batallando contra enemigos asiáticos o nubios. Sitio del ejército de Ramsés II a la ciudad canánea de Dapur. La importancia de los personajes determina el tamaño. El arte como medio de propaganda política. El arte como expresión religiosa. La espiritualidad del egipcio antiguo influyó de sobremanera en la vida cotidiana. La simbiosis del arte y lo religioso se observó durante casi toda la historia del arte egipcio. En el aspecto religioso, la multitud de deidades significaba también una necesidad de identificación de las mismas. El arte fue en ayuda de dicha necesidad al conceptualizar y sintetizar a cada deidad con determinados elementos que claramente les eran atribuidos. Así, cada representación de un dios necesariamente llevaba un conjunto de elementos que hacían posible su identificado tanto en imágenes de relieves o pinturas como en esculturas. Amón con las dos plumas de avestruz de tocado, la imagen de Osiris envuelta en blanco, Similmonia, Horus con su clásica cabeza de halcón, Tot con la del ibis, etc. Una de las principales aristas se da en el plano de las esculturas. Las estatuas de los dioses no solo les representaban, sino que eran elementos claros para la adoración en los templos, denominados las mansiones del dios. En lo más recóndito de los templos se ubicaban la estatua del dios, que era adorada y cuidada como un ser viviente. De hecho, las esculturas eran aseadas, vestidas y perfumadas como si fueran el dios mismo, ya que, dentro de la cosmovisión del egipcio, los dioses anidaban dentro del cuerpo mismo de la escultura. Estas podían ser modeladas en piedra, metal, por lo general oro, o madera. El arte en la vida cotidiana. Pintura de una tumba egipcia donde se muestran distintas facetas de la vida cotidiana. Resulta claro que las obras artísticas que han logrado llegar al día de hoy son en su mayoría una expresión del orden político y religioso. La posibilidad de sufragar los costos de su creación estaba acotada al faraón y los principales templos, ya que podían contar con los recursos necesarios para pagar a los artesanos. Al avanzar en el tiempo la civilización egipcia, la nobleza y los altos funcionarios adquirieron parte de las riquezas, lo que posibilitó que aquellos sujetos con una más holgada posición económica pudieran también acceder a obras artísticas que por lo general eran destinadas al servicio funerario, dada la importancia del culto al más allá. Así, las tumbas eran decoradas con imágenes religiosas tales como extractos del libro del Amduat, hechos transcurridos durante la vida del difunto, en el caso de aquellos que ejercían un cargo dentro de la burocracia estatal, e imágenes de la vida cotidiana del egipcio. De esta forma, escenas de cacería, recolección agrícola, de música, etc. eran muy habituales en los muros de las tumbas. También han perdurado ostraca, como las halladas en Deir el Medina, con caricaturas y sátiras humorísticas. Arquitectura.
La escultura se practicó en el antiguo Egipto ya desde el período predinástico, con admirable perfección en estatuaría y bajorrelieves, conservándose millares de objetos labrados en madera, marfil, bronce, a veces dorado y con incrustaciones de oro y plata, fayenza y sobre todo en piedra, a veces de gran dureza. Las estatuas representan por lo general divinidades, faraones, personajes importantes y a veces, personajes anónimos ocupados, así como maquetas de viviendas o talleres cuyo destino era una tumba, donde representaban las posesiones del difunto. Durante el reinado de Akenatón se impuso un cierto realismo, en contraposición con el hieratismo tradicional. Su cultura. La cultura del antiguo Egipto se conforma a partir de la forma de vida, costumbres y tradiciones existentes en la sociedad egipcia de la antigüedad. Se inició en el Neolítico y evolucionó a lo largo de 3000 años, hasta la época romana, cuando prácticamente desapareció al adoptar la del Imperio Romano, y sobre todo las costumbres cristianas. La historia del antiguo Egipto como estado unificado comienza en el Neolítico, hacia el año 3150 a.C., y se divide en 3 imperios con periodos intermedios de dominación por parte de gobernantes extranjeros y conflictos internos. El Imperio Antiguo, 2700-2200 a.C., se caracterizó por el florecimiento de las artes y la construcción de inmensas pirámides. Durante el Imperio Medio, 2050-1800 a.C., tras una etapa de descentralización, Egipto conoció un periodo de esplendor en su economía. En el Imperio Nuevo, 1567-1085 a.C., la monarquía egipcia alcanzó su edad dorada y conquistó a los pueblos vecinos y expandió sus dominios bajo la dirección de los faraones de la dinastía 18. La decadencia del imperio faraónico comenzó hacia 1075 a.C., a raíz de diversas incursiones de ejércitos de otros pueblos. A pesar de esto, la cultura egipcia mantuvo sus características fundamentales hasta la dominación romana, e influyó en todo el Mediterráneo occidental. Los últimos sacerdotes de Isis, en la isla de Fail, mantuvieron su culto hasta que fue prohibido por Justiniano I, en 535 después de Cristo, y el idioma se conservó, con la lógica evolución a través de los años, y evolucionó en el idioma copto que utiliza la iglesia copta. Bueno, seguidores, profesores y compañeros de clase, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, servido e informado. Y si es así, dale like, suscríbete y comparte. Capitán Char se despide. Para ello pedazo de imbo. Decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz.